Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para recibir de ti todas las cosas necesarias para andar en este día. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y alrededor de nosotros, que tú nos enseñes espiritualmente hablando todas las cosas necesarias para que tu pueblo, Señor, te conozca y te conozca bien. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toma control en este instante, toma control sobre todas las cosas y te pedimos, Señor, que tú funciona en tiempo y fuera de tiempo. Te entrego a ti, Señor, todo mi ser, todas las cosas necesarias, Señor. Te entrego a ti todo mi espíritu para que tú lo controles, para que tú diriges la palabra, para que tú puedas hacer el que va a ser exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes es cómo un pastor de ovejas ministra a sus ovejas. Ahora, cuando un pastor tiene en cargo ciertas ovejas alrededor, ellos están acostumbrados a la voz de su pastor. Entonces, estas ovejas, cuando están en la valle, ellos van caminando y el pastor va dirigiendo, tú sabes, la área donde van a estar, se mueve para un lado para que ellos estén ahí. Y cuando lo guía a las ovejas, no, él da un voz de mando para que ellos sepa dónde está el pastor cuando se mueve. Hay veces cuando Dios se mueve, él va a hacer de la misma manera. Él va a dirigir un lado para que Él te habla y te dice, tú sabes, dónde Él está, para saber si tú estás atento de su clamor. Cuando las ovejas sepa dónde está su pastor que lo cuida, ellos saben que el pastor le va a cuidar de todo peligro. Cuando, cuando el pastor lo vaya guiando en el valle, él siempre da voz de mando, él siempre da su voz a aquellos que necesitan saber dónde dirigirse, dónde a moverse. Entonces, como costumbre, el pastor camina alrededor de las ovejas dando un voz de mando, dando un voz tú sabes, de dirige en origen para dirigir la, el rebaño, para dirigir el rebaño, para que se mueve de un lado para el otro. Y cuando el pastor, tú sabes, se mueve, las ovejas que conoce su voz, mueve junto con él. Cuando él va a cierta distancia, él va con voz de mando, tú sabes, hacia el paso donde él va. Entonces, en la misma manera, Dios con nosotros, Él comienza a tener una vida, una amor de disciplinarnos en la manera que Él puede dirigir su voz para que nosotros podamos oír en qué dirección Él está caminando. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos al Señor? Bueno, una de las cosas que Dios siempre tenga un odio es al pecado. Cuando Él ve que nosotros estamos con pecado, Él se aleja de nosotros.
Él se aleja de alguna manera de que no resiste estar alrededor de nosotros. Nosotros podemos estar en un lugar lejos y si Él ve que nosotros estamos en pecado, Él no puede dirigir su palabra. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que impiden a nosotros a oír la voz de nuestro Señor. Entonces, como resultado, Dios va a esperar hasta que tú des cuenta que tú estás caminando en pecado para buscar la presencia de Dios de tal manera de que Él va a dirigir nuestra vida en la vida del cristianismo, en la vida del rebaño, en la vida de estar junto con Él. Aleluya. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos dirige, Él nos guía de la manera que nosotros podemos ajustarnos a la voz de su clamor. Pero, como le he dicho anteriormente, Dios hace las cosas conforme a la voluntad que está escrito en las escrituras. Ahora, ¿cómo el pastor anda guiando las ovejas? Hay veces, de alguna manera u otra, él se mueve en silencio. Las ovejas que son atentos de la presencia de Dios, las ovejas que son atentos a la presencia del pastor, mire en donde él está moviendo. Se fija en una manera u otra donde él está dirigiendo, donde él está caminando. Se pone atención la manera que él se mueve, porque ellos saben y conocen que donde está el pastor, tú sabes, el pastor lo va a cuidar, lo va a proteger. Hay algunas ovejas que están comiendo las cosas allá en el rebaño, pero no está prestando atención al pastor, no está prestando en qué dirección él fue, se ha apartado la vista del pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pastor se detiene en un momento, sabe que las otras ovejas están, tú sabes, comiendo todavía detenidamente y como resultado, él da un voz de mando para agarrar la atención de esas ovejas que todavía están despistados o desorientados de dónde se fue el pastor que lo cuide. Bueno, de igual manera, el Señor quiere que nosotros estemos atentos de su voz, de la voz de nuestro Señor. Una de las maneras iniciales de cara a cara, una de las maneras que Dios nos hace responder a su voz es un encuentro personal de tal manera que Él viene a nosotros, pero se dirige con la voz de su clamor. O sea, él se pone de él se pone de alguna manera, tú sabes, para que nosotros podemos estar en una posición, cuando él habla, él se dirige alguna manera para que nosotros podemos captar dónde él está posicionado. Hay veces él se mueve de un lado para el otro para ver si nosotros estamos atentos a la voz. Cuando, cuando Adán
y Eva estaba en la presencia, cuando estaba en el lugar, Dios se movía como una voz. Y como ellos se daban cuenta, estaba guiándose por la voz. Él se movía como una voz. Entonces, de igual manera, como el pastor da un voz de mando para que las ovejas le sigue, para que la oveja se dirige a la voz, ellos se dirigen y se mantienen seguros. ¿Por qué? Porque conocen la voz del pastor, conocen en qué manera el pastor se dirige, el pastor que dé un voz de mando. Entonces, lo que podemos hacer es guiarnos como el rebaño fue guiado por el pastor. O sea, el pastor dice una cierta comandos para que las ovejas obedecen y siguen el paso del pastor. Entonces, cuando hay veces él se mueve entre medio de las ovejas, tú sabes, intencionalmente, hay veces él se mueve por medio de las ovejas para que conocen su voz, lo hace intencionalmente. ¿Por qué? Para que se acostumbra la voz del clamor del pastor. El pastor le guía, le da dirección, le da pasos para dirigir, tú sabes, de un lado para el otro. Entonces, cuando esa oveja, tú sabes, conocen dónde él está, conocen la voz, ellos van a conocer la voz, en qué manera él se mueve, en qué manera él funcione. Bueno, de igual manera, Dios, cuando inicialmente él quiere hacer su presencia con nosotros, Dios dirige comenzando con su voz. De igual manera, él se dirige la voz para que nosotros nos guiamos. Él dirige la voz de un lado para el otro para que nosotros podamos estar acostumbrados. Va a hacerlo repetidamente, va a ir alrededor, va a dar un voz de mando. ¿Por qué? Para hacer un ajuste a saber dónde él está, en qué manera él se está moviendo para que nosotros podamos dirigirnos conforme a la voz de nuestro Señor. Cada vez que nosotros prestamos atención a la voz del Señor, Él nos va a guiar en una manera sobrenatural. Él nos va a guiar en una manera dirigente, rígido. Él va a mantenernos conforme a su voluntad. Cuando nosotros estamos siendo guiados por Dios, Él se va a detener y va a decir a nosotros, mira, quiero que tú vayas a este lugar y espere ahí. Entonces, no entendiendo la razón por qué, porque él no nos dice, pero si somos obedientes y tú sabes, queremos a servir al Señor, a esperar en el Señor, Dios va a hacer una cosa. Él va a mandarnos a un lugar y si Él dice, espere ahí, no te muevas, es por alguna razón u otro que va a ser el propósito inicial de ser obediente. Ahora, vamos a prestar atención en lo que Dios quiere decir a nosotros. Él ha dicho una orden y la persona va para allá y espera en ese lugar. Entonces, el momento acontece que una persona que está viniendo hacia esta persona, tú sabes,
tú sabes, no se conocen ni se sabe qué es lo que va a suceder. Pero en ese instante Dios habla y dice, tú ves esa persona que está ahí, quiero que le hables de Jesucristo. Entonces, en obediencia, esta persona se comienza a dialogar, comienza a hacer una diálogo para que puede conocer la voz del Señor, para que conozca el principio los principios de Jesucristo, que Él ha hecho en la cruz de Calvario, que es lo que ha hecho, tú sabes, el sacrificio que ha hecho, etcétera, para que conozca a Jesús como su Salvador y su Redentor. Ahora, dos cosas pueden suceder. Una persona que obedece a Dios trajo a otra persona para Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso era el plan de nuestro Señor. Eso es el plan atravesado que Dios ha puesto para que nosotros seamos guiados. Cuando nosotros estamos guiados por el Señor, Él va a hacer exactamente lo que Dios mandó. En este caso, Dios le mandó a estar en una esquina esperando hasta que Dios le vuelve a hablar. Dios está guiando, Dios está guiándolo. Y en este caso, Dios dijo, tú ves esta persona que está por delante de ti, dale palabra de Dios, dale palabra de aliento, eh, predícale a Jesucristo, a este individuo que necesita a venir a los pasos del Señor. Ahora hay personas que son criticones. Hay personas que le gusta hacer criticones a las personas que son cristianos. Personas que le gusta hablar mal y echa veneno en la atmósfera. Y ellos hablan sandeces y hablan, tú sabes, deshonradamente. Y lo que pasa es, esa persona no sabe qué es lo que está haciendo, no conocen la voz del clamor de Dios. Cuando una oveja se aparta y se desaloja del rebaño, tú sabes, no estaba desconcentrado, estaba entretenido tú sabes, de hacer su propio cosas. Cuando una oveja se aparta del rebaño, el pastor alemán, el pastor dice a esa oveja, ven para acá, pero está muy distanciado que no capta dónde está el pastor. No opta para buscar el pastor, solo está entretenido en hacer las cosas que le da la gana. Esa oveja se apartó, se desalojó. Lo que sucede es que se movió de tanto distancia que se apartó de las cosas que está de costumbre de estar cuando estuvo en un rebaño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el Señor hace las cosas necesarias para que nosotros podemos oír la voz del clamor de Dios. Él necesita hacer una cosa. Entonces, ¿qué es lo que el pastor de la oveja hace? Él se mueve en dirección de esa oveja y da como un voz de mando, tú sabes, para que esa oveja que se apartó comienza a reaccionar y comienza a decir, bueno, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde está el rebaño? Y se dé cuenta dónde él está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuelve y se integra
al rebaño y vuelve a comenzar de nuevo, tú sabes, obedeciendo al pastor. Bueno, de tal manera, Dios, en una misma manera igual, Dios está haciendo una cosa bien sobrenatural. Es tal, está permitiendo que tú caigas en tentación, caiga en pecado y permita que ese pecado te aparta y te aleja de Dios, de tal manera que tú no te das cuenta cómo Él se ha apartado de ti. Tú no te has dado cuenta. Y como resultado que no te diste cuenta que te apartaste de Dios, Él tiene que esperar hasta que tú reacciones y te mires de tal manera que ya tú no sientes la presencia de Dios, ya tú no sabes aquella voz que antes te daba placer a oír. Entonces tú comienzas de nuevo a buscar la presencia de Dios, a pedir al Señor que te limpie de todo pecado, porque Dios tiene un odio tremendo, un odio profundo de pecado. Él tiene un odio profundo al pecado. No quiere decir que él odia al pecador, él odia el pecado. Lo que le aleja Dios de ti y de mí es el pecado. Cuando uno anda en pasos pecaminosos, Dios se aleja porque sabe que tú estás caminando en desobediencia. Como esa oveja se alejó de tanto distancia, no se dio cuenta que el rebaño se ubicó para otra parte. De la misma manera, esa oveja se mantuvo, tú sabes, alojado hasta que se dio cuenta que estaba lejos del rebaño y comienza a buscar al pastor que antes le guiaba y lo mantenía cerca. Cuando el peligro vino o alguna distracción que le causó a reaccionar, le causó una transformación de tal manera que tuvo que ponerse en pánico y buscar el rebaño o buscar el pastor, tú sabes, buscar esa voz que le guió para estar con el rebaño junto. Entonces, Dios en su infinito misericordia, Él espera hasta que nosotros reaccionamos, que nosotros estamos en error. Él espera que nosotros estamos reaccionando para que nosotros podamos ser guiados eh, por Dios y el Espíritu Santo. Muchas de las personas no entienden ni la razón por qué está sucediendo estas cosas. Muchas de las personas no entienden la razón divina por qué les suceden que está cayendo en, en, en pecado, está cayendo en un atraso financiero, si lo puedo decir así, se ponen distanciados, se ponen, tú sabes, que no quiere saber nada de nadie. ¿Y qué es lo que sucede? Se apartan de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque lo que le está pasando es el pecado. El pecado nos distrae, el pecado nos aparta de la voluntad de Dios. Nosotros queremos estar en la voluntad de Dios, pero lo que nos aparta es el pecado. Y si nosotros no captamos en el momento apropiado para hacer eh, reconocimiento que nosotros
estamos fuera del rebaño, que estamos fuera de la voluntad de Dios, si no nos reconectamos a la presencia de Dios o reconectamos al rebaño, Dios no puede protegernos. Por eso es necesario en una manera u otra de pedir perdón de manera continua a la voz del Señor. Tenemos que pedir perdón a nuestro Señor Jesús. Tenemos que pedir perdón al Espíritu Santo, porque es necesario limpiarnos de todo pecado. Es necesario estar limpios y puros delante de la presencia de Dios, de tal manera que podemos estar divinamente conectado al Señor, de tal manera que podemos seguir adelante la voz de su clamor. Una de las maneras más iniciales, y voy a ser repetitivo en esto, una de las cosas más esenciales cuando nosotros queremos tener un encuentro personal cara a cara a nuestro Señor, es que cuando nosotros tengamos una relación íntima con el Señor de tal manera que la presencia de Dios caiga sobre nosotros y Él puede hablar a nosotros con una voz de mando, una voz de trompeta. Hay veces el Señor, para que Él sepa que nosotros estamos oyendo a Él va caminando de un lado para el otro para ver si nosotros estamos mirando donde Él está hablando, mirando en la dirección donde Él está, tú sabes, dirigiendo. Hay veces en esa misma manera, un pastor de ovejas, cuando él va en medio de las ovejas, alrededor de las ovejas, atravesando de un lado de la valle por el otro, haciendo un voz de mando, de la misma manera, Dios está entrenando nuestros oídos, nuestro ser, de una manera para ser atento a la voz del Señor, para que estemos atentos a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Estar de una manera continua, arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de las cosas del Señor. Entonces, arrepentidos de haber desobedecido de las cosas del Señor. Cuando nosotros andamos en desobediencia, el Señor se aparta, como esa oveja se apartó y se sintió de una manera inicial en peligro porque no encontró el rebaño, no encontró dónde se fue el pastor, no supo dónde él estaba, hasta que él se movía en la manera antigua que el rebaño se dirigía, hasta que él se volvía a oír la voz del pastor para que se puede encontrarse de nuevo con el rebaño para que esté seguro. ¿Por qué? Porque estando solo, tú sabes, en una manera desobediente, no prestando atención, no haciendo dirigido por la oveja, por el pastor, esa oveja se apartó y el peligro estaba alrededor. Entonces, cuando se dio cuenta que volvió a integrarse al rebaño de ovejas, estaba integrándose otra vez con el pastor. Bueno, de igual manera, cuando nosotros estamos separados del Señor por el pecado nos quita de la voluntad de Dios. El pecado nos aparta del pecado,
tú sabes, de las cosas del Señor. ¿Por qué? El Señor odia el pecado, odia el pecado. Esa es la razón por qué, tú sabes, él no se acerca a nosotros, porque hay algún pecado que nos quita de que nos quita del camino donde el Señor va. El gran yo soy nos habla en una manera diaria y nos habla en una manera de continuo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos arrepintiéndonos de nuestro pecado, arrepintiéndonos de las cosas necesarias para conocer la voz de Jesús que nos dirige al rebaño que está completo y repleto. Cuando Dios nos dirige, Él va a dirigirnos donde hay seguridad. Él va a dirigirnos en lugares de pastos donde hay bastante, eh, el, el lugar donde hay bastante pastos repletos para que nosotros podamos estar ahí con el rebaño haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que dirigirnos en las cosas del Señor. Tenemos que purificarnos en una manera de continuo con el Señor. Y si no tomamos el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, estamos perdiendo la oportunidad divina de cómo acercarnos al Señor, de cómo estar en la presencia de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de todas las cosas pecaminosas para que podamos ser integrados de una manera fácil a la cosa del Señor. ¿Por qué? Porque cuando no hay presencia de pecado en nuestra vida, cuando no hay presencia de pecado en nuestras almas, en nuestros pensamientos, Dios se acerca y te va a dirigir la palabra y va a causar esa travesía para que nosotros podemos conocer su voz. Él va a atravesar el rebaño, él va a moverse por dentro y por fuera del rebaño para que nosotros podamos estar atentos a la voz del clamor de Jesús. Hay personas que se han apartado de los caminos del Señor, como esa oveja, se han apartado de la voluntad de Dios. Ha permitido pecado que nos quite de la voluntad de Dios, que nos quite de la presencia de Dios. Se ha apartado de tal manera que olvidamos cómo sonaba la voz de nuestro pastor. Y es lamentable ese asunto porque cuando nosotros nos apartamos de las cosas del Señor, nosotros estamos vulnerables a las cosas y los ataques demoníacos. Somos vulnerables para los ataques del enemigo de una manera continua. Entonces, cuando nosotros queremos reintegrarnos a las cosas del Señor, es difícil porque hay tanto pecado que ha ocurrido en tu vida cuando tú te apartaste del Señor, que el enemigo te mantuvo lejos de la presencia del Señor con el propósito para que tú pierdas tu vida y pierdas tu relación con Dios. Y Dios quiere que tú te reintegras a rebaño, a la iglesia, que tú te reintegras a las cosas del Señor. Pero la única manera que tú puedes reintegrarte
es cuando tú tomas el tiempo de pedir perdón al Señor. Es la única manera. Tienes que venir a los pies de Jesucristo. Tienes que venir a integrarte, a pedir perdón por todos tus pecados, para que te puedes reintegrarte a las cosas del Señor, al rebaño del Señor. De otra manera no lo puedes hacer. Si tuviste un encuentro hoy, te invito que aceptas a Jesucristo como tu Salvador y tu Redentor. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y como tu Redentor, haga este paso y confiesa a Jesucristo orando esta oración. Diga: Padre nuestro que está en los cielos, te pido, oh Señor, que tú vengas dentro de mi corazón. Yo sé que mis pecados me han separado de ti y me ha alejado de tu presencia. Te pido, oh Señor, que tú me perdones de mis pecados, que tú, con tu propia sangre me limpia del pecado. Te invito, Jesús, que tú venga y entra dentro de mi corazón. Cambia la manera que yo puedo pensar, cambia de la manera que yo puedo hablar, cambia la manera que yo doy pasos, cambia la manera que yo hablo. En el nombre de Jesús, no quiero ser más de parte de este mundo, sino quiero hacer eternamente tuyo en el nombre de Jesús. Amén and amén. Si dijiste esa oración, te doy gracias porque de nuevo te diste tu vida a Cristo, diste tu vida a Cristo. En la descripción abajo hay un correo electrónico. Por favor, escríbame, dime quién tú eres, cómo te comunicaste, cómo llegaste a este video y déjame saber cómo este mensaje ha cambiado tu vida. Y espero a dirigir las palabras adecuadas para dar seguimiento a tu vida y a la vida de tu familia, si tú deseas a integrarte con este ministerio. Que el Señor te dé paz en abundancia y paz eternamente. Que tú sigues el fluir de la unción del Espíritu Santo y intégrate a una iglesia que puede dirigirte y mantener un seguimiento de continuo para que tu vida espiritual crezca y no disminuya. Que el Señor te continúa bendiciendo, que tú puedes recibir en este instante una doble porción del Espíritu Santo. Hasta el próximo. Que Dios te bendiga.